noches, queridos telespectadores, nuevamente aquí en Canal 44, en este su programa La Vía de la Libertad, programa que pretende hacernos más libres. Bueno, esta noche me acompañan ilustres invitados para hablar precisamente del problema que se avecina con nuestras acciones, con nuestros bonos, con las acciones preferentes, que ya en su momento tratamos, pero que, bueno, pues no solamente este tipo de participaciones preferentes, sino también otro tipo de activos financieros que normalmente pues están en la banca y que los están colocando a los usuarios de la banca, con unas condiciones que realmente pues merecen la pena ser tratadas y ser investigadas y poder denunciar si hace falta lo que está ocurriendo. Y lo decimos porque próximamente, este viernes, también habrá una reforma del sistema financiero, y en esta reforma del sistema financiero también se ha comentado algo, o parece ser que hay algo, sobre esas acciones preferentes. Probablemente se intercambien por acciones de la banca, no sabemos cuáles serán las consecuencias, pero ahí están. Y bueno, pues vamos a tener un programa que espero que sea no solamente de actualidad, sino también de mucho interés para todos los zaragozanos. Muy bien, pues paso a presentar a mis invitados. Viene directamente de Madrid el señor don Miguel Pérez Somalo. Muy buenas noches, don Miguel Pérez. Buenas noches. Don Miguel Pérez Somalo es socio y vicepresidente de la empresa de asesoramiento financiero independiente EAFI, LF Castañeda Sociedad Limitada. Es director general y consejero de Intermoney, o fue director general y consejero de Intermoney, sí, perdón, de SA, de Intermoney Gestión, es decir, de la Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, consejero y director general de Intermoney Valores, ha sido tesorero general y miembro de la dirección ejecutiva del Banco Popular y miembro del Comité de Activos y Pasivos del Grupo de Banco Popular y del Comité de Inversiones de Europensiones, director del Departamento de Tesorería y Mercado de Capitales de Deutsche y miembro del Comité de Activos y Pasivos del Grupo Deutsche. Ha formado parte de las principales comisiones encargadas del desarrollo de los mercados financieros españoles, entre las que podemos citar la Comisión de Estudios del Mercado Monetario, la Comisión Técnica de Nuevos Productos del Mercado de Futuros, presidente también de la Comisión Técnica del Mercado de Renta Fija Privada IAF, vicepresidente de la Comisión Directiva de la Asociación de Negociantes de Deuda Pública, miembro del Comité de Expertos de Alto Nivel que la Asociación Española de Banca constituyó para analizar el impacto del euro en los mercados financieros españoles, y además tiene experiencia docente en el Centro Internacional Carlos V, en la Escuela Superior de Cajas de Ahorro, en la Universidad de Deusto, en el Centro de Estudios Universitarios San Pablo, en la Escuela Superior de Finanzas y Gestión de Carteras, bueno, y realmente en la Universidad Autónoma de Madrid, en Teacegos, en fin, una extensa actividad docente. Además que es colaborador para temas financieros en los principales periódicos y revistas españolas como El País, ABC, Cinco Días, El Mundo, La Gaceta de los Negocios, Revista Mercado, Revista Dinero, Revista Banca Española, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que tiene un currículo lo suficientemente extenso para considerarlo un experto financiero en toda regla. ¿No es así? Muchas gracias. Bueno, me acompaña también como invitado en esta ocasión, bueno, nuevamente nos acompaña aquí don Álvaro García Graels. Es abogado colegiado en Zaragoza y Madrid, licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, máster y diplomado en Estudios Avanzados por la Universidad de Zaragoza, y bueno, pues comienza su actividad profesional para posteriormente trasladarse en Madrid en el año 2007, ingresando en el bufete fundado por uno de los padres de la Constitución, Pérez Llorca, y posteriormente formando el bufete Cremades y Calvo Sotelo. En la actualidad dirige el Departamento de Derecho Bancario y Mercado de Valores de Law Intelligence, con sede en Zaragoza y Madrid. Ha participado en numerosas ponencias, escrito diversos artículos sobre derecho financiero, habiendo coordinado el pasado mes de septiembre el curso ofrecido por el Colegio de Abogados de Zaragoza sobre productos financieros complejos. Muy bien, estos son mis invitados, y además de mis invitados tengo a mis contertulios. En este caso, pues a mi izquierda podemos contar con un prestigioso abogado, José Luis Arturo Felipe, es abogado del director de Departamento de Sucesiones, Herencias y Testamentarias de ILEX Abogados, es diplomado en Derecho Privado, es máster en Administración y Dirección de Empresas, máster en Organización y Dirección de Recursos Humanos, redactor jefe de la revista Ley Actual, Gaceta Jurídica de las Pymes Aragonesas, es gerente de la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación, miembro del Instituto de Derecho Privado de la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación, miembro de la sección de Derecho Civil Aragonés de la Real Ilustre Colegio de Abogados. Además es premio Castán Tobeñas de Derecho Privado en el año 2002. Y por supuesto me acompaña con un nuevo contertulio don Ángel Martín,
Don Ángel Martín viene pues directamente como director del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana. En la actualidad pues es joven, realmente está preparando su doctorado en la Universidad de Zaragoza, es colaborador en Economía en Libertad Digital y en el Libre Mercado. El Libre Mercado pues son los diarios también digitales, ¿no? Es contertulio en la Radio Libertad, en la cadena SER Aragón y el colectivo Burbuja. Muy bien, como veis, queridos telespectadores, disponemos de un elenco de profesionales de alto nivel y yo creo que va a ser interesantísimo y yo creo que va a capturar la audiencia que se merece este programa, porque bueno, pues vamos a hablar de cosas muy, muy interesantes para todos los zaragozanos y para todos los españoles, porque esto se verá luego diferido mañana por la mañana a eso de las 2 de la tarde, pero también en internet estarán colgados en su canal de YouTube Criterio Liberal. Vamos a empezar entonces con la entrevista. Lo primero que me gustaría es que hablemos un poquito de ese sistema financiero, porque sé que usted es experto, don Miguel Pérez Omalo, en financiero, entonces me gustaría que hablemos un poquito de cómo están las cosas actualmente en lo que se refiere al sistema financiero. ¿Cómo las ve usted? Bueno, el sistema financiero español está quejado de una enfermedad que afecta a todo el país, que está muy endeudado, y las inversiones que se han realizado pues son en unos activos que desgraciadamente pues su evolución presente y futura, pues desgraciadamente su valor tiende a bajar. España ha vivido muchos años en donde ha habido tasas de crecimiento del crédito al sector privado en torno al 25%, había mucha demanda de crédito, los ciudadanos, las empresas y las personas físicas pues se endeudaban para comprar activos inmobiliarios y el sistema bancario facilitaba la financiación. Esto ha generado un riesgo que ha sido la concentración de una parte muy importante del balance de la inversión del activo de la entidad financiera en el mundo del ladrillo, vamos a decir el mundo del ladrillo, es decir, todo lo que tiene que ver con la promoción, con la construcción y con lo que es los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda, primera o segunda vivienda. En muchas entidades, para que se hagan una idea ustedes, esto ha representado aproximadamente en torno al 70% del balance del activo. 70% del balance del activo de esas entidades estaban concentradas exclusivamente en esta tipología de préstamos. Obviamente, cuando estamos en una coyuntura alcista del ciclo económico y cuando se produce una revalorización sistemática en el precio del colateral del activo inmobiliario, no hay ningún riesgo. La morosidad es baja y, por tanto, la garantía de cobro, quiero decir, que ahí es muy elevada. Cualquier prestatario que solicita un préstamo y pide como colateral o pone como colateral una vivienda y los precios suben, aunque le vaya mal la vida, es decir, aunque tenga problemas en su trabajo o haya el desempleo, si el precio del activo inmobiliario ha subido, no tiene ningún problema. Vendería el activo inmobiliario y cancelaría el préstamo. El problema es cuando se produce la circunstancia a la inversa, es decir, cuando el valor del colateral baja y además, adicionalmente, el prestatario tiene problemas en su actividad laboral y se ve abocado al desempleo o se ve abocado a una reducción en sus ingresos, lo cual determina que su solvencia cae. Esto es un problema para el sistema financiero, porque el banco, al final, su dinero, ¿de dónde lo saca? Su dinero presta un dinero que le prestan a su vez, o bien otros clientes, serían los recursos minoristas, o bien tiene que ir a los mercados mayoristas a solicitar esa financiación. Y por tanto tiene unos acreedores. Los acreedores lo que buscan es que les devuelvan aquel dinero que les hayan prestado. Claro, esto cuando empieza a deteriorarse el valor de los activos, cuando empieza a subir la morosidad, cuando las entidades financieras para frenar la morosidad tienen que llevar a cabo dación en pago, es decir, cancelar préstamos y quedarse con los activos, pero esos activos adjudicados son un riesgo en el balance, no generan ningún tipo de ingresos, tienen costes y además tienen un riesgo de precio porque el valor puede seguir bajando. Tienen que plantearse vías alternativas de renegociación porque hay promotores o hay empresas que empiezan a tener problemas para hacer frente a la amortización y lo que hacen los bancos es renegociar. Esto es lo que se denomina un poco los activos con debilidades, lo que llama el Banco de España, en una palabra un poco extraña y quizás no muy afortunada, préstamos y créditos subestándar. La palabra subestándar rápidamente nos puede llevar a hacer un ejercicio de similitud con el concepto subprime, famoso subprime, hipotecas subprime de Estados Unidos, verano del 2007,
que digamos sería el origen de esa crisis financiera en la cual, bueno, pues más o menos estamos involucrados. Aquí se llama subestándar. El problema del subestándar más préstamos, los activos adjudicados en dación en pago, más los morosos que ya no están al corriente del pago, esos son unos 176.000 millones de euros ahora mismo. Pero luego, adicionalmente, hay una parte importante de préstamos hipotecarios normales que están al corriente de pago, que son préstamo vivienda en torno a unos algo más de 700.000 millones de euros, y más el resto de préstamos a promotores y a constructores, digamos, que no presentarían dificultades. Digo por sumar las cantidades. Entonces, lo que le pasa al sistema financiero es que lo que los acreedores temen es que si el precio de la vivienda sigue bajando, es decir, y la economía española no va bien y la cifra de desempleados sigue subiendo, obviamente lo que la gente piensa es que pudiéramos tener problemas similares o semejantes al caso irlandés. Es decir, se desplomaría más el precio inmobiliario, aumentaría más la morosidad, y se incrementaría los préstamos fallidos en la banca y los activos que ya tienen adjudicados en su balance, los activos inmobiliarios, valdrían menos de lo que aparecen actualmente reflejados en su balance. Esto es fundamentalmente el principal problema, digamos, el problema externo más fácilmente contable. El tema, en este caso, de la reforma del sistema financiero no se ha cometido como se venía proponiendo directamente por la Unión Europea. Ya en el año 2008 se incluían 4 objetivos principales, y le detallo los objetivos: reforzar la transparencia de los mercados financieros, poner en marcha mecanismos eficaces de supervisión y control del cumplimiento del ámbito del sector financiero, aumentar la resistencia y estabilidad del sector financiero y ampliar las responsabilidades de los agentes financieros y aumentar la protección de los consumidores. En ese sentido, pues claro, es decir, parece ser que no se ha, digamos, en España ha cometido una reforma en profundidad. Y este viernes sí que habrá una reforma, aparentemente, que bueno, tendría, entre otras cosas, o tendería un poco también a solucionar estos problemas que ya se presentaron en el año 2008. Bueno, en estas nuevas medidas, por lo que tenemos, porque la información que tenemos recibido, se prevén unas provisiones de 50.000 millones de euros para la banca, ¿no? Para afrontar estas provisiones, probablemente la banca tenga que recurrir pues a buscar capital, capital que le permita pues mejorar sus balances, ¿no? Capital que le permita asumir aproximadamente un 50% de depreciación de lo que acaba de mencionar usted, que era el precio fundamentalmente de los activos, en este caso viviendas y suelo, ¿no? Lo que se llama. Los activos adjudicados. Y el suelo lo que más ha bajado. Obviamente, el 80%. Obviamente el suelo es lo que más ha bajado por varias razones. Primero, porque hubo una modificación de la ley del suelo, y cuando se daban originariamente aquí los préstamos con garantía del suelo, los préstamos que la banca daba a los promotores y tal, el valor que se les asignaba inicialmente era como si estuvieran ya construidos los edificios. Es decir, la valoración del suelo se hacía proyectándolo a futuro, calculando cuál era el metro cuadrado en construcción, cuando lo que había era un solar. Ahora se ha cambiado el criterio tras esa modificación de la ley del suelo, y lo que se les va a obligar, aunque se ha hecho una prórroga de 6 meses, lo que se va a obligar obviamente es que si no está construido, no hay ninguna construcción ni hay edificios y no se sabe si lo va a haber, pues obviamente su valor es el valor del suelo, obviamente que es distinto a un valor donde ya esté terminado el edificio, ¿no? Esto es un elemento importante de saneamiento y que va a acelerar, pues combinado con la medida del gobierno, pues la decisión que se ha tomado, que básicamente usted hablaba de transparencia, pues evidentemente lo que se le critica a la banca española por parte de los agentes internacionales, los expertos o los analistas de bolsa y compañía, es que el activo no refleja realmente su valor y que está sobrevalorado, y como está sobrevalorado es un riesgo, y mientras no se ajuste el valor de esos activos, pues la gente no confía, y cuando uno no confía, pues al no confiar, ¿qué es lo que ocurre? Pues no le prestan, y eso es un problema para la economía nacional y para los propios bancos. Lo que ha hecho que probablemente muchas agencias de calificación valoren determinados, la banca financiera, en general la banca, las cajas y los bancos españoles, de una manera totalmente distinta, y bueno, que ese riesgo sistémico se traslade, digamos, al país, ¿no? Bueno, antes de pasar a lo que son las agencias de calificación... Piense usted que el problema, básicamente, lo que lo dicen las agencias de rating y todo el mundo, y además es algo obvio, que si la banca tiene un problema, lo tiene el Estado también.
Efectivamente. Porque si lo tiene la banca en los números agregados que hemos dicho y se desploma el sistema financiero, obviamente el Estado tiene que ayudar, quiero decir, y tiene que tratar de evitar que se provoque ese desplome y el pánico bancario asociado, lo cual quiere decir que hay una cohabitación, vasos comunicantes brutales entre el sector financiero y el Estado, o entre el Estado y el sector financiero, especialmente cuando hablamos del conjunto no hablamos de una entidad pequeña, estamos hablando del conjunto de las entidades financieras, de aquellas que podemos denominar que tienen un peso específico sistémico. Esas entidades de peso específico sistémico, necesariamente, si pueden tener algunos problemas, lógicamente el Estado, quiero decir, las tiene que ayudar, o las va a ayudar. Y eso al final, de una manera u otra, tiene que pasar por la solvencia del país. Y es el caso de Irlanda. El caso de Irlanda, Irlanda tuvo que hacer frente, quiero decir, apuntalar su sistema financiero, quiero decir, inyectando recursos. Obviamente, cuando la cantidad de recursos que inyectas es muy alta, eso afecta a la solvencia del país. Este es el análisis que hace. Entonces, el cálculo del análisis siempre basa de eso, ¿no? Sin embargo, el gobierno del Partido Popular ha mencionado que directamente él no va a colocar dinero, salvo aquellos bancos que no puedan capitalizarse y por lo tanto tendrán que recibir ayudas del Fondo de Rescate, ¿no? A través del Fondo de Garantía de Depósitos. ¿Dónde cree usted que debería incidir la reforma? ¿Qué es lo que se debería hacer? Porque claro, esto parece ser que pues podría tener éxito y pues podría traer consigo también además otra serie de riesgos. Por ejemplo, menciono uno de los riesgos. Los bancos tendrán que capitalizarse y podrían hacerlo, por ejemplo, como lo han hecho con las acciones o las participaciones preferentes. Es decir, incluyendo pues a todos los usuarios de la banca, intentando capturar ese dinero de los usuarios de la banca de la forma como lo han hecho en la anterior ocasión y que ha traído tan malas consecuencias que hablaremos posteriormente. O, pues podrían hacerlo a lo mejor de otra forma, a lo mejor llegando a fusiones entre los bancos. ¿Qué opinión le merece, qué es lo que tendríamos que hacer realmente y qué opinión le merece pues estos datos que tenemos sobre la supuesta nueva reforma financiera del gobierno? Bueno, yo creo que lo que diría lo siguiente. En primer lugar, solo hay un camino, que es la transparencia. Ese es un camino que es obvio y evidente. La política que se ha seguido hasta la fecha no ha sido positiva y todos los expertos y todos los analistas internacionales desde hace bastantes años nos han dicho cuál era el problema y nos han dicho cuál era la solución y nos la han cuantificado. Y sin embargo, nosotros lo que siempre hemos dicho, que no tenemos ningún problema, que tenemos entidades financieras fantásticas, que éramos las mejores del mundo y todo este tipo de cosas. Obviamente no es verdad. No es verdad. Es decir, tenemos entidades muy buenas, tenemos entidades que funcionan bien, pero también es bien cierto que tenemos un problema. Y el problema se llama ladrillo y se llama un volumen espectacular de activos, vamos a denominarles peligrosos o vulnerables, que están en los balances de las entidades financieras. Esto está cuantificado, es conocido y es sabido. Y solamente se tiene que discutir desde el punto de vista del que está en externo con una calculadora si le vas a aplicar un porcentaje de pérdidas del 50%, del 40%, del 60%, del 65% y si para el 2012, 2013, 2014 el precio de la vivienda va a bajar más, un 20%, un 25%, o si la morosidad va a subir un 2, un 3%. Eso es un problema de parámetros. Pero lo que está claro es el diagnóstico. El diagnóstico, tenemos un problema y hay que afrontarlo. En segundo lugar, el gobierno actual. Lo que dice el ministro de Economía básicamente es lo que acabo de explicar. Da una cifra, 50.000. Pues mucho o poco, todo el mundo puede discutir si son mucho o poco. Pero básicamente lo que dice y transmite es el mensaje. Es verdad, tenemos un problema, vamos a resolverlo. El problema que nos achacan es que tenemos que poner en valor esos activos que están depreciados y están dañados. Sin embargo, dicen empecemos a hacerlo. Que no tiene ningún coste para el contribuyente. En principio, si no tuviera ningún coste para el contribuyente, significaría esto que, pues que los bancos podrían conseguir la financiación directamente, ya sea en España, ya sea en el extranjero, como queramos, o donde quieran conseguirla. Pero significará que tendrán que buscar esas vías de financiación. La pregunta es, ¿se actuará como se actuó en su momento, los bancos me refiero, usted que tiene experiencia, que ha estado en tantos bancos, buscando esas participaciones preferentes o activos a lo mejor muy parecidos? Es decir, para empezar, ¿cuáles son esos orígenes de esas participaciones preferentes y cómo es que llegaron aquí a España ese tipo de ideas para conseguir
Respondiendo rápida a la más sencilla en relación al tema del gobierno y tal, yo no sé si va a costar dinero o no. Quiero decir, yo creo que eso es irrelevante. Quiero decir, lo más importante no es eso. Lo más importante es generar la confianza afuera de que verdaderamente se está afrontando los problemas y se está tomando decisiones que son decisivas, son claras y afrontan el origen del problema. 4, 5, 10 entidades, no lo sé, quiero decir, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que lo que se trata por parte del gobierno es evitar que sigamos con una especie de teatro en donde las entidades financieras declaran todas que ganan mucho dinero y de repente se desploman. Esto es lo que hay que acabar con ello, porque esto solamente socava la confianza de cualquier tipo de inversor, el de fuera y el de dentro. Es decir, sistemáticamente todas las entidades financieras que han tenido problemas y han caído, Banco de Valencia, la Caja de Ahorros del Mediterráneo, la Caja de Castilla-La Mancha, en fin, por citar algunas de ellas, o Cataluña Caixa, o el caso de Unín, todas ellas sistemáticamente siempre declaran beneficios. Tienen que ser intervenidas y al minuto siguiente declaran pérdidas. Yo creo que lo que hay que hacer es dejarse de eufemismos y si tienen que declarar pérdidas, pues que declaren las pérdidas, quiero decir, pero me parece que seguir declarando beneficios que son irreales y no son con una base, quiero decir, económica, pues es mucho mejor. Yo prefiero que los bancos hagan como el Banco Santander, que hizo ayer. Yo prefiero que venga un banco y diga, oiga, mire, he hecho saneamientos de 3.100 y pico millones de euros porque los dedico a sanear mi balance. Porque esto es lo que da solidez y confianza. Los mensajes de que digo que gano mucho para repartirlo entre mis accionistas, quiero decir, y repartir beneficios y no sanear, yo creo que ese es el mensaje incorrecto. Porque es parecer de decirle a todo el mundo que no sabe cuál es el problema que hay. Yo creo que la terapia que intenta el gobierno aplicar es acelerar ese proceso de catarsis para que las entidades financieras asuman la realidad y la expliciten, sin necesariamente que tenga que haber siempre intervenciones, una intervención del Banco de España, una nacionalización y tal, sino que realmente los gestores apliquen, quiero decir, la ortodoxia, apliquen políticas de gestión financiera ortodoxas, que son las que corresponden en el momento actual, que son muy diferentes a las del pasado. Y el problema es que en España llevamos bastante tiempo sin haber modificado eso. Eso yo creo que es la terapia que quiere aplicar. A partir de ahí, bueno, pues se abren, aparentemente parece ser que el gobierno va a plantear dos alternativas, una vía rápida y una vía más lenta, en función de si hay operaciones corporativas o no, si hay integraciones o no. Bueno, no hay tiempo para entrar en la valoración, si es mejor un sistema u otro, si el tema de las revalorizaciones por integración y los apuntes contables y los valores patrimoniales, todo ese tipo de cosas, es un sistema bueno o puede ser cuestionable. Creo que lo importante, el mensaje es claro, el mensaje externo lo están recibiendo, esa reforma financiera es imprescindible, hay que acometerla y obviamente causará daños y qué tal. Que al final el gobierno a lo mejor tiene que poner dinero, lo lleva poniendo. Es decir, no es lo relevante. El poner dinero, en primer lugar, si se pone bien, tiene un efecto, puede tener un efecto beneficioso. No es tan preocupante. El problema es cuando no lo pones bien y sigues con el problema y 5 años después seguimos con el mismo problema que 5 años antes. Esto verdaderamente son los fracasos de las políticas y creo que no hemos acertado, por lo menos en cómo hemos gestionado la reforma del sistema financiero y cómo lo hemos hecho. Hemos estado pasos, pero muy, muy lentos. Sobre el tema de las participaciones preferentes. Lo que estaba comentando, ¿usted cree que la reforma que está cometiendo o que va a cometer el gobierno del Partido Popular es, en ese sentido, una reforma que puede dar frutos positivos? Sí. Es decir, toda política que se base en realismo y toda política que se base en los saneamientos, es decir, son políticas ortodoxas. Son políticas que van a importar confianza y si va a importar confianza, lo que va a generar es que los acreedores nos miren mejor. Y lo que necesitamos es dar confianza a los acreedores. Porque España, nos guste o no nos guste, es decir, que todo el mundo puede decir, hoy en día nosotros somos deudores, fuertemente deudores de cara al exterior. Les debemos, en términos netos, 900.000 millones de euros. Y como comprenderán ustedes, lo más importante para los acreedores es que España va bien, que vaya bien, porque como vaya mal, tienen un problema gordo. Y los acreedores lo que quieren es recuperar su principal, es decir, que les devolvamos su dinero. Entonces, España debe mucho dinero. Exacto. Entonces, lo que quieren es que hagamos los deberes
y que nos vayan bien las cosas para garantizar nuestra solvencia y que podamos devolver en tiempo y forma todo aquel dinero. Y como España es un país potente e importante, ellos confían en que hagamos bien las cosas y nos han marcado claramente cuáles son nuestros deberes. Y uno de los deberes más importantes es la reforma del sistema financiero, que pasa por la transparencia y por externalizar que tenemos un problema y que ese problema, claro que vale dinero. Las soluciones, pues hay distintas soluciones. Yo creo que el gobierno tratará de buscar soluciones privadas, prioritariamente, entre otras razones porque tiene también un problema de presupuesto y un problema de déficit público, y priorizará ese tipo de soluciones, priorizará. Pero tampoco creo que hay que hacer anatemas sobre si históricamente se ha ayudado al sistema financiero, y creo que si no se ayuda en nada al sistema financiero y se deja, como dice mucha gente, caer a las entidades, pues eso es una expresión coloquial que está muy bien, pero eso tiene efectos. Porque un balance de un banco no se compone solo de una partida, de la inversión y el activo. Hay otra partida que son los pasivos, es decir, con los recursos con los cuales se financia el activo. Y dentro de esa partida hay una partida que se llama recursos minoristas. Y dentro de los recursos minoristas hay cuentas corrientes, cuentas de ahorro y depósitos a plazo. Mucho cuidado con esas expresiones de dejar caer los bancos, porque si caen los bancos, los señores acreedores, que son ciudadanos con nombre y apellidos, Miguel Pérez Omalo, Elena Álvarez, no sé qué, esa gente que tiene su dinero lo perdería. Y si pierde su dinero, eso genera el pánico, quiero decir, y con un pánico bancario es lo peor que se puede ocurrir. Por tanto, creo que el gobierno, quiero decir, hará sus deberes y priorizará, como no puede ser de otra manera, la estabilidad del sistema. Lo único que la estabilidad del sistema no puede entrar nunca en conflicto con la ocultación y la no transparencia. Es decir, tenemos que ser transparentes, tenemos que trabajar por la solución del problema, pero al mismo tiempo, obviamente, también tenemos que preservar la estabilidad del sistema financiero, porque si no lo preservamos, entonces se genera un pánico bancario. Y si hay un pánico bancario, entonces el problema sí es irresoluble. Por tanto, hay que manejar adecuadamente los distintos elementos. Volviendo a las participaciones preferentes, que le había hecho la pregunta, que ahora me contestará, pero no obstante, dentro de esa reforma aparentemente hay la posibilidad de canjear esas participaciones preferentes por acciones. Bueno, ¿esto qué efectos tendría de cara al usuario? Ya no hablemos de la banca, por la banca parece ser que pues estaría encantada que se cambie por acciones, pero claro, los usuarios a lo mejor no tanto. Yo creo sinceramente que ahí hay un error de enfoque. Las entidades financieras que ha colocado de forma mayoritaria a lo largo de los últimos años, pues desde el año 1999, que fue la primera emisión que se hizo en el mercado doméstico español, en el mercado de la IAF, el mercado de renta fija, por parte del BBVA, que es la primera emisión que cotiza en España. Habían hecho otras emisiones de participaciones preferentes en el extranjero, pero la primera que se hizo en el mercado doméstico español fue por el BBVA en el año 1999. La política de la emisión de las participaciones preferentes ha sido una política que se ha realizado desde ese año. Se han llegado a colocar hasta unos 27.000 millones de euros. No hay ningún país del mundo que haya colocado una cifra tan alta a través de sus segmentos minoristas. Es decir, que haya colocado esa cifra a lo que es el segmento de ahorradores y depositantes. Esto ha sido una estrategia comercial que han realizado las entidades financieras porque era extraordinariamente barato la captación de recursos propios a través de ese canal de distribución minorista. Era mucho más barato que ir a los mercados mayoristas. Era mucho más barato colocarlo a través de las sucursales a los clientes que tenían depósitos a plazos, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, y que eran clientes, bueno, pues que tradicionalmente llevaban 20 años, 30 años, 40 años en esa sucursal, y que había un especial vínculo de relación a través de muchos años que generaba mucha confianza, y por tanto en general el cliente hacía más o menos lo que decían las entidades financieras, y de esa manera fácilmente colocable un producto que es muy complejo, de máximo riesgo, en grandes cantidades, lo cual no ha ocurrido en ninguna otra parte del mundo. Y eso que se colocó a bajo coste, a coste realmente inconcebible, es decir, se captaban recursos propios en unos instrumentos que eran a perpetuidad, quiero decir, con opciones de amortización anticipada, que hablaban de rentabilidad cuando realmente nunca se puede hablar de rentabilidad, porque estos instrumentos son de lo que se denomina intereses no acumulativos, es decir, que la retribución está condicionada a la existencia de beneficios distribuibles. Si no hay beneficios no cobras. Es decir, tiene una caracterización financiera que se parece mucho a una acción. De hecho, internacionalmente no se llaman participaciones preferentes, se llaman acciones preferentes. Y el nombre se cambió de acciones preferentes, preference, a participaciones preferentes, se cambió por una razón comercial, básicamente. Porque como se iba a vender por las redes sucursales, obviamente, si llevaba la palabra acción,
era muy diferente, era muy difícil que para clientes conservadores que tenían depósitos a plazo, etcétera, etcétera, suscribieran este tipo de productos. Ahora, si se hablaban de participaciones preferentes, era un término mucho menos agresivo y, por tanto, al ser menos agresivo, era un término en donde este tipo de clientes tan conservadores, etcétera, pues podían consumir perfectamente el producto y se vendía como un depósito, como algo muy seguro, porque lo vendía la propia entidad a sus propios clientes a través de su sucursal, de su director y gestor de toda la vida, asegurándoles que podrían venderlo y recuperarían su dinero sin ningún problema y no perderían nada, sino irían cobrando sus intereses, que le daban un poquito más que un depósito a plazo. Eso fue el éxito de las preferentes y se llegó a un monte extraordinario. Hay que recordar que durante esta década tan maravillosa que hemos vivido en España, quiero decir, una década larguísima, porque desde el año 1996, 95-96, ininterrumpidamente hasta entrados el 2008, pues era el círculo virtuoso del crecimiento, del empleo, de la que las cosas iban bien, no había crisis económica, no había nada de nada, todo salía bien, los activos inmobiliarios se revalorizaban, funcionaba todo perfectamente. Los negocios salían bien, todo salía bien y, por tanto, en ese clímax la banca prestaba a destajo, no tenía ningún problema en prestar, y para prestar hay que tener recursos propios. Y la banca necesitaba recursos propios y, por tanto, necesitaba demandar esos recursos propios. La fuente de esa obtención de los recursos propios fueron sus propios clientes a través de las participaciones preferentes. Bien, ¿qué es lo que pasa cuando llegamos al momento actual? Bueno, la crisis lo que ha ido, y los eventos y los siniestros financieros que se han ido produciendo, el caso de Lehman, el caso de los irlandeses, todo esto que hemos ido viendo, pues ha ido haciendo a la gente más consciente del riesgo y a empezar a preguntar qué es lo que me pasa con estos productos y a empezar a decir, oye, yo quiero rescatar mis participaciones preferentes o qué tengo aquí realmente. Y cuando han ido a buscar ese rescate de esa liquidez, pues han encontrado donde el banco le ha dicho, oye, pues no te lo podemos dar. O te lo podemos dar, pero esto vale un 50% menos, o vale un 60% menos, o vale un 40%. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que había ya una aluvión. Había que dar alguna solución, o había que plantear alguna solución. Como paralelamente, a nivel internacional hay una cosa que se ha denominado la EBA, que es un problema de una autoridad bancaria europea que ha hecho unos escenarios de estrés y tal, y ha habido una discusión sobre que ahora lo importante es tener lo que llaman el core de capital, que es capital y reservas, y no híbridos y deuda asimilable a capital, como eran las participaciones preferentes, pues puntúa más tener core de capital, tener capital más que tener las participaciones preferentes. Y lo que han hecho algunas entidades es, bueno, aprovechar la coyuntura para intentar resolver su problema de una mala comercialización o una nefasta comercialización de las participaciones preferentes para transformar a esos señores o a esos clientes inversores o bien en accionistas, ofreciéndoles el canje por acciones directamente, o bien haciendo un canje a través de bonos necesariamente convertibles en acciones, que es lo mismo, nada más que en vez de hacerlo en contado, hoy lo vas a hacer dentro de 6 meses o dentro de un año, para transformarles en accionistas. Por tanto, un depositante tradicional y conservador hace un itinerario en el cual se va transformando a través de la acción en el banco para convertirse al final en un accionista, lo cual nunca quiso ser accionista porque le tenía pánico y terror a ser accionista. Pues al final se convierte accionista y además se convierte accionista significativo por una cantidad muy elevada. Porque como en su día se vendió aquello como era un depósito, pues claro, si era un depósito la gente pues ponía 30.000, 50.000, 100.000, porque era un depósito. Claro, si alguien le dice que tiene que comprar acciones por 100.000 o por 50.000 o por 30.000, dice, oye, que son muchas acciones. Ahora, si es un depósito, obviamente la gente no lo hay. Eso no tiene nada que ver con la reforma de gobierno, quiero decir, sino simplemente es una estrategia de gestión de recursos propios que están llevando a las entidades porque les interesa más su cómputo como core de capital. Y luego hay una segunda vía peor, más nefasta, que es aquellas operaciones en donde lo que se plantea ya no es el canje de las preferentes por los bonos convertibles, valorando las preferentes a su valor nominal, sino lo que se hace directamente es recomprarlas en los mercados secundarios con un descuento del 32, del 40, del 50%. Es decir, asumiendo el vendedor una pérdida del 50, del 40, del 35%. Le vendimos a 100 a los clientes, le vendimos a un precio fuera de mercado y ahora lo que hacemos es, les ofrecemos la recompra, pero con un 30 o 40. ¿Por qué hacen esto las entidades? Porque esas operaciones de recompra generan una plusvalía, generan un beneficio, porque eso está contabilizado en el balance de las entidades financieras a valor nominal. Si lo recompra por debajo de valor nominal, la diferencia es cuenta de resultados. Eso genera beneficios y, por tanto, al generar beneficios y plusvalía les permite, quiero decir, hacer dotaciones y provisiones. Quiero decir, le permite reforzar su balance. Es decir, poder reformar su balance. Entonces, seguimos en la misma dinámica un poco de estrategia, pero yo creo que hay que separar claramente
la reforma, que no tiene nada que ver con las estrategias de las entidades financieras. Las estrategias financieras responden a otro tipo de intereses, insisto, que no tiene nada que ver. Pues no podemos poner como la esperemos, justificación de la reforma para justificar las diferentes estrategias, porque no todas las entidades financieras hacen las mismas estrategias. Es decir, hay diferencias entre unas y otras entidades en sus estrategias, y unas que son mucho más lesivas para los intereses de los clientes minoristas y otras que son menos lesivas para esos intereses. Esperemos efectivamente que sea así. Don Miguel Pérez Sumalo, nuestro especialista que viene de Madrid, especialista financiero. Hemos recibido la información de que se obligaría un poco a cambiar esas participaciones preferentes por acciones, por eso lo hemos comentado, no por otra razón, pero esperemos que no sea así, vuelvo a repetir, esperemos que no sea así. No obstante, claro, yo querría, y simplemente para tener más tiempo para mis contertulios, preguntarle a don Álvaro García Graels, bueno, pues que dado que esas participaciones preferentes suponen un menoscabo del patrimonio de las personas que han confiado en su institución financiera, ¿qué es lo que tienen que hacer estas personas, esos usuarios de la banca, para recuperar su dinero, sabiendo que, claro, ellos lo que estaban pensando, como bien lo ha dicho don Miguel, era que compraran participaciones, no acciones, y en muchos casos se vendieron como si fueran participaciones, no como acciones. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer? ¿Cuáles son los pasos que tendrían que seguir? Aunque esto ya lo hemos comentado en otras ocasiones, me gustaría que usted lo recalcara para que el público pues sepa lo que tiene que hacer en el caso que esté pues metido en este tipo de participaciones preferentes y tenga pues eso, atadas las manos para poder salir del tema. Sí, pues tenemos una gran cantidad de clientes y de afectados que nos hacen la misma pregunta y nos reiteran que de nuevo comentemos este extremo. Efectivamente, ha habido muchísima gente que ha visto sus ahorros captados a través de este tipo de productos, inversores minoristas, cuyo perfil no se adecuaba en absoluto al riesgo que suponía este tipo de producto y que, o bien porque la entidad financiera ha quebrado, o bien porque ha habido una altísima pérdida de valor de este producto, como bien comentaba el experto en materia financiera, don Miguel Pérez Sumalo, desean recuperar el daño que han sufrido en su patrimonio, y efectivamente existe la posibilidad de hacerlo. En primer lugar, lo más importante es saber realmente qué producto tienen, porque hay una gran cantidad de productos, de preferentes, de distinta tipología, y conviene saber con exactitud qué tipo de producto tienen. El paso a seguir es muy sencillo y lo puede hacer cualquier cliente o inversor, es dirigirse a su entidad financiera por escrito y solicitar que le hagan llegar copia exacta de aquellas compras que haya llevado a cabo a través de la entidad financiera, tanto como las confirmaciones de compra y de las comisiones o cargos que le haya supuesto el producto durante la vida del mismo. Una vez tenga claro aquello que tiene, la tipología del producto, así como la documentación comercial que la entidad financiera tenía en su día en relación a este producto y que tal vez se le entregó o no se le entregó, y finalmente lo que vincula la relación jurídica entre las partes, es decir, los contratos que pueda tener firmados con la entidad financiera, tanto de asesoramiento como de intermediación y custodia de valores. Una vez tenga esto, debe, en su caso, si tiene la certeza de que adquirió un producto que no se adecuaba a su perfil y que no se adecuaba con aquello que le explicaron ni con aquello que él quería, por cuanto igual le manifestaron que se trataba de obligaciones, de renta fija, que no tenía riesgo alguno, que era un depósito garantizado, cuestiones de este tipo, es plantear una reclamación al servicio de atención al cliente de la entidad financiera. Nosotros hemos planteado muchas de ellas y la entidad financiera tiene obligación de contestarla en el plazo de 2 meses. ¿Cómo suelen contestar? Pues somos sinceros, suelen contestar manifestando que el producto fue comercializado adecuadamente, que ellos única y exclusivamente llevaron a cabo una actuación de solo ejecución, es decir, cumplieron órdenes del cliente, pero es ya una jurisprudencia tan masiva la que está recayendo en relación a la inadecuada comercialización de estos productos, que incluso la CNMV, en su última memoria de reclamaciones, publicada en octubre de 2011, pone de manifiesto en apartados concretos la mala praxis que de forma generalizada ha llevado a cabo las entidades financieras en la comercialización de estos productos. Es tanta la jurisprudencia que ya está recayendo en relación a la inadecuada comercialización de estos productos entre inversores minoristas que las entidades financieras están viendo que realmente en procedimientos judiciales que se plantean contra ellas tienen un altísimo riesgo de obtener sentencias desfavorables. Y nosotros, que estamos llevando una altísima cantidad de procedimientos judiciales contra las entidades financieras,
podemos poner de manifiesto, y de hecho ganamos la primera sentencia que se obtuvo aquí en Zaragoza por la venta de participaciones preferentes de los bancos islandeses, podemos ratificar que efectivamente es así. Es decir, estos procedimientos judiciales, aunque después de la reclamación al servicio de atención al cliente pueden dirigirse a la CNMV, la cuestión que se plantea es que tarda mucho actualmente, por cuanto la CNMV se encuentra desbordada de reclamaciones de este tipo, y a su vez los informes de la CNMV no son vinculantes. Con lo cual uno se encuentra ante la tesitura de que aunque la CNMV le dé la razón en sus planteamientos, la entidad financiera no da paso alguno en relación a indemnizar a ese inversor que se ve abocado necesariamente a la solicitud del auxilio judicial. Entonces, como nosotros ya hemos recabado muchos y muchos informes de la CNMV de tantos y tantos clientes en este sentido, en cuanto a la mala praxis, incluso como digo, ha aparecido en la propia memoria de reclamaciones de la CNMV del año pasado, recomendamos que ya directamente se actúe ante la vía judicial, con un planteamiento que se dirige a la declaración de nulidad de la compra o de la inversión realizada a través de la entidad financiera o subsidiariamente de indemnización por daños y perjuicios como consecuencia de la pérdida patrimonial sufrida, por cuanto la cantidad de obligaciones que han sido infringidas por la entidad financiera en relación a la información que tenían que trasladar, de qué forma, clara, veraz, entregada a tiempo, completa, la simetría entre cliente y entidad financiera, por cuanto la entidad financiera tenía un conocimiento muchísimo más avanzado que el que puede tener un cliente en relación a ese producto y los medios técnicos con los que cuenta. Es decir, un sinfín de infracciones legales que conlleva finalmente, si no es por el lado del error o vicio en el consentimiento, es decir, que uno invirtió en aquello porque no contaba con los elementos de juicio necesarios para saber aquello en lo que se metía, o subsidiariamente por el incumplimiento de obligaciones de la entidad financiera, pueda llevar a buen puerto la reclamación de la devolución de la inversión. Y no solamente de entidades financieras que hayan quebrado, porque esto muchas veces se plantea solamente desde el punto de vista de que los clientes o inversores, solo en los casos pues, de Lehman Brothers, bancos islandeses, que una vez han quebrado, investigan sobre aquello que tenían y cómo pueden recuperar sus ahorros, llevan a cabo algún tipo de acción. Igualmente, en relación a, como usted comentaba, aquellos que han visto una pérdida en un determinado porcentaje, a pesar de que la entidad continúa vigente y no ha sido un objeto de un siniestro financiero total, ¿no? Pues en este sentido, igualmente, desde que el inversor descubre y toma conciencia de que aquello en lo que invirtió no era aquello en relación a lo que le explicaron, lo que le contaron, y que arroja una pérdida patrimonial del 20, del 30, del 40 o del 50%, porque resulta que lo quiere hacer líquido y le dicen que es que ahora se lo podemos hacer líquido, pero con una pérdida de X, también esa persona puede reclamar, y puede reclamar o intentando deshacer la totalidad de la inversión y pidiendo la devolución de todo el nominal que invirtió en la misma, o pedir la reclamación del importe del valor que ha perdido su patrimonio y, en su caso, quedarse con el producto. Con lo cual, con ello quiero animar, porque tanta y tanta gente nos pregunta, en el sentido de que piensan que solamente cuando se produce el deceso o el siniestro financiero de la entidad creen que pueden tener algún tipo de posibilidad de reclamación, y no. Es desde el mismo momento en que tengan conciencia de que aquello que adquirieron no era lo que le dijeron y lo que querían, puede reclamar absolutamente cualquier pérdida patrimonial que haya sufrido. Vale, simplemente y brevemente, porque quiero dar paso a los contertulios, entiendo que también habrá otros activos financieros de alto riesgo que originan problemas parecidos. Quiere decir que esto no solamente es por las participaciones preferentes, también recibirán ustedes en su despacho probablemente otro tipo de clientes que vienen por otro tipo de participaciones. ¿Cuáles son estas participaciones para que lo sepa el público? Bueno, o pues, este tipo de acciones, pues, perdón. Otro tipo de delitos también, así comúnmente denominados, para que la gente nos entienda, pues son los cancelables, autocancelables, o productos sometidos a una cesta, a su vez, de activos subyacentes, como pueden ser acciones de otros bancos, en virtud del cual se invierte, son de alta sofisticación, al peor de un resultado de esos activos subyacentes sin que se advierta realmente de los riesgos en que pueden incurrir. Otros son los convertibles, comúnmente llamados, lo que comentaba el señor Pérez Somalo en relación a los bonos fortaleza, ¿no? Bonos fortaleza, efectivamente.
Los propios swaps es otro de los productos que también se ha comercializado de forma masiva a través de tácticas poco ortodoxas y que rayan la mala praxis financiera. Es decir, hay todo un abanico de productos que nosotros conocemos y que animamos a la gente a que nos comunique, porque inmediatamente podremos darle una opinión en relación a ese producto. Muy bien, muchas gracias. La verdad que es muy interesante, podríamos debatir aquí muchísimo sobre este tema y espero que sea así, pero no obstante yo creo que, claro, si hay una reforma financiera, simplemente para dar paso a mis contertulios, esta reforma financiera no solamente tiene que ir a sanear las cuentas de los balances de los bancos, sino también a beneficiar a aquellos que han sido perjudicados, que son precisamente los usuarios. Y le agradezco su intervención y dejo paso a mis contertulios para que puedan hacer las preguntas que deseen.